Bueno, no, Luciano me había dicho que podían venir los papás de la escuelita para que lo oriente a predicación, pero somos poquitos, desconocidos. Así que vamos a buscar en Hechos 24, que es lo que estábamos viendo el sábado, verso 10. ¿Sí? Si recordamos, estaba Pablo siendo acusado ante Félix, y Pablo, en vez de reprochar ahí enseguida, le hizo el verso 10, habiéndole hecho señal el gobernador a Pablo para que hablase, éste respondió. ¿Sí? Pablo le pide la palabra de algún modo y él empieza a hablar. Y dice: porque sé que desde hace muchos años eres juez de esta nación, con buen ánimo haré mi defensa. Y acá Pablo empieza a defenderse de las acusaciones injustas que recibía. Dice: como tú puedes cerciorarte, no hace más de 12 días que subí a adorar a Jerusalén, y no me hallaron disputando con ninguno, ni amotinando a la multitud, ni en templo, ni en la sinagoga, ni en la ciudad, ni te pueden probar las cosas que ahora me acusan. Pero esto confieso que según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que en la ley y los profetas están escritas, teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan de que ha de haber resurrección de los muertos, así de justos como de injustos. Y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Pero pasados algunos años vine a hacer limosna a mi nación y presentar ofrendas. Estaba en ello cuando unos judíos de Asia me hallaron purificado en el templo, no con multitud ni con alboroto. Ellos debieran comparecer ante ti y acusarme, si contra mí tienen algo. O digan estos mismos que hayan en mí alguna cosa mal hecha, cuando comparecí ante el concilio. A no ser que, estando entre ellos, prorrumpí en alta voz acerca de la resurrección de los muertos. Soy juzgado hoy por vosotros. Pablo lo que dice básicamente es que él no estaba haciendo nada malo de las cosas que se lo estaban acusando. Él había ido ido a la ciudad como decía, subir para hacer ofrendas, y estaba purificado en el templo, y estaba recibiendo acusaciones injustas de que había profanado el templo y otras cosas más, de que era miembro de una secta, que estaba amotinando gente. Nada que ver. Y él dice esto haciendo su defensa, y pensaba en esto: ¿por qué haciendo las cosas bien, incluso sin ánimo de que nadie se ofenda ni de que vienen igual los ataques? Porque el enemigo está, como veníamos escuchando en reuniones anteriores, como león rugiente, está al acecho, y cualquier situación, aunque parezca que no puede esa situación generarnos problemas, puede ser un problema para nosotros en cuanto al Evangelio. Y esto en cualquier índole. O sea, el apóstol estaba haciendo su rutina diaria. Y lo mismo puede pasar a nosotros con nuestra rutina diaria. En el trabajo se puede presentar un problema en el que haya que salir y hacer defensa del Evangelio, de nuestra forma de vida, o en nuestra casa,
o con nuestros amigos, en la situación en el colegio, en la situación que sea. Pablo, calculo, no se habría imaginado que por ir a hacer la purificación, justamente tratando de evitar que haya problemas con los judíos, igualmente tratando de que no haya problemas, hubo. Y quizá nosotros también se repita en otras circunstancias, ¿no? Cada uno tiene circunstancias particulares en su vida, yo también las tengo las mías, y tenemos estas situaciones. Y es una situación en la que hay que hacer defensa, como hizo Pablo. Y Pablo dice esto que es muy importante, dice, yo, por esto confieso que según el camino, que ellos llaman herejía, porque le estaban diciendo que él era miembro de una secta, así sigo al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas de la ley y los profetas están escritas, teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan de que ha de haber resurrección de los muertos, así de justos como de injustos. Y por esto procuro, porque tiene esta confianza en la resurrección, por eso procuraba siempre tener su conciencia sin ofensa ante Dios ni ante los hombres. ¿Sí? Pablo no estaba diciendo que él no tenía pecado, ni que era perfecto, y por eso tenía la conciencia limpia, sino que esa esperanza que daba la resurrección lo hacía vivir en este esmero continuo de tener su conciencia tranquila. Y si cometía pecado, sabía que la sangre de Jesucristo, efectiva, lo limpiaba de todo pecado también. Se esmeraba de esta manera en vivir de esta manera, basado en esta esperanza de la resurrección. Y me llamaba la atención porque más adelante repite otra vez que dice que cuando alzó la voz y habló acerca de la resurrección de los muertos, ahí fue donde se generó el alboroto por el cual estaba ahora ante Félix. Y pensaba en esto, cómo la resurrección en sí, el tema de la resurrección causa este alboroto, esta disensión en aquella época y en esta época también. Porque podemos hablar del Evangelio y de las bendiciones de Dios y no pasa nada, no genera ninguna cosa extraña. Ahora se habla de la resurrección y ya genera alguna cosa incómoda, o bueno, sí, pero eso ya a Pablo le decían, ya vamos hoy otra vez, son locuras, ya me suena a vida después de la muerte, una cosa extraña. Entonces es como que es una palabra que genera esto que había pasado, ¿no? entre los fariseos y los saduceos. Y él habla esto delante de Félix, y Félix dice que entonces Félix oía estas cosas estando bien informado de este camino, es decir, que conocía qué es lo que había pasado, conocía acerca del Señor Jesús, o de lo que se predicaba, de lo que había sucedido en Jerusalén. Su esposa o su mujer era judía también, y tenía conocimiento, no era una persona que no tenía ni idea. Y más adelante dice que lo escuchó varias veces. Algunos días después, viniendo Félix con Drusila, su mujer, dice el verso 24, lo llamó para que hable y le oyó acerca de la fe en Jesucristo. Pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó. Félix se espantó, es decir, le dio miedo, le dio terror lo que Pablo le estaba diciendo. Y Pablo le estaba predicando el Evangelio, le estaba hablando acerca de la fe en el Señor Jesucristo, acerca de la resurrección. Y pensaba en esto, ¿no? Como lo mismo que a Pablo le daba una
conciencia tranquila, es decir, que vivía en paz. Lo mismo en Félix generaba terror, espanto. Y es ni más ni menos que lo que causa enfrentarnos con la palabra de Dios, con el Evangelio. Por eso, cuando una persona escucha el Evangelio, ya no puede ser indistinta o indiferente, porque el mensaje del Evangelio lo pone en una situación en la que lo que acaba de escuchar y su mente acaba de entender le va a producir algo. Puede ser que haya sido, no sé, que haya cerrado los oídos, bueno, pero igualmente dentro de él algo le va a generar. Puede generar paz o puede generar terror y espanto. En este caso, esta persona le dio terror y espanto y le dijo, bueno, andate cuando tenga oportunidad, cuando yo tenga oportunidad te vuelvo a llamar y me volvés a hablar, ¿no? Como que él estuviera dando la oportunidad al Evangelio, como en realidad Dios le estaba dando la oportunidad a él de que se convierta a fe. Y pensaba en esto, en el gran tema del Evangelio, la resurrección, que es lo que Pablo tenía y le daba esa firmeza. Y pensaba, porque el mundo dice ver para creer, ¿no? Y Dios que sabe que el hombre dice ver para creer. En cuanto a la resurrección del Señor Jesucristo, si bien hoy estamos a 2000 años y pico atrás, o adelante en realidad, las evidencias que hay, que había más todavía en ese momento, acerca de la resurrección del Señor Jesucristo, era evidencia que no se podía negar. Por eso, en todas las razas humanas, en todo el mundo, se generó la partición del tiempo, en antes de Cristo y después de Cristo. Más allá de que las personas crean o no crean, dividió el tiempo. Porque la evidencia que hubo acerca de la resurrección fue final. Habían soldados custodiando la entrada porque estaban a la espera de que vengan los discípulos a sacar el cuerpo. El cuerpo hasta hoy nunca apareció ni va a aparecer. Los muertos se separaron de las tumbas. ¿Cuánta evidencia física que ojos pudieron ver quedó plasmada en la historia? Y es la garantía de que así como el Señor Jesucristo resucitó de los muertos, nosotros vamos a resucitar también. Y como decía Pablo, todos vamos a resucitar. Todos. Algunos a vida eterna y otros a la perdición eterna. ¿No es cierto? La resurrección va a acontecer. De hecho, el hombre en su historia siempre tuvo noción del más allá, aunque no sabía ni qué nombre ponerle, porque el hombre tiene conciencia de la eternidad, de una proyección más allá de la muerte. Es parte de nuestra naturaleza, parte en la que Dios nos creó, porque nos creó para tener comunión con Él, para coexistir con Él. Entonces, en nuestros genes podemos decir que tenemos resurrección en nuestro ADN, lo percibimos. Y esto, que el apóstol lo tenía tan fijo y tan grabado, hacía que llevara la vida que llevaba adelante, ¿no? Luchaba por el Evangelio con esa valentía, con esa garra, porque él sabía que más adelante venía su resurrección y iba a estar con el Señor. Y eso es lo que nos debe motivar también a enfrentar los problemas que
que ocurran, por más que no le encuentre el por qué apareció este problema, si yo no hice nada para que aparezca, tenga que enfrentarlo y dar defensa cuando aparezca. ¿Por qué? Porque la resurrección tiene que ser algo en mí tan seguro, porque están las evidencias, más allá de la fe, no estoy hablando ya históricamente, ¿no? De que el Señor Jesucristo resucitó, y esa es la garantía que yo también voy a resucitar. Ahí sí, por los ojos de la fe. Así que tener en cuenta esto, lo había orientado más para predicación, pero bueno, el Señor habló acerca de la resurrección y él dijo: yo soy la resurrección. Para los que quieran creer, yo soy la resurrección. Y muchos le decían: bueno, pero mostrarnos algo de allá, decirnos cómo es Dios. Y el Señor Jesucristo dijo: que me ve a mí, ve al Padre. O sea, yo no vine a decir nada que que mi Padre no me dijo que dijera. El que me vio a mí, vio a mi Padre. Mi forma de ser, mi forma de hablar, mi forma de enseñar, mi forma de amar, es la misma que aprendí de mi Padre. También tenemos nosotros, a través del Señor Jesucristo, un poco de la mirada más allá de lo que vamos a tener cuando estemos con el Señor Jesucristo en gloria, ¿no? Y eso también nos alienta. A veces nos abruman los problemas diarios, pero tenemos que levantar un poquito la mirada y mirar eso, y eso es lo que nos espera, y tener eso seguro. Y eso nos va a ayudar cada día a tener más fuerza para seguir adelante y dar defensa del Evangelio cuando se presente la necesidad. El Señor bendiga su palabra. ¿Usted quiere agregar algo más? No sé, antes de orar para terminar, ya termina la reunión así, o acá sigue con vigilias, en la luz, no sé. Gracias por mate esta vuelta. Siempre trae mate. La vuelta la deja para así nada más. Yo agrego algo, porque siempre agrego algo complementario siempre, porque estamos escuchando en la iglesia, siempre escuchamos mensajes de aliento, de propuestas de servicio, de estar presentes en las reuniones, de no faltar a las reuniones porque nuestra presencia anima. Y han pasado muchas cosas en nuestra iglesia desde hace unos cuantos años, con la chacra, con el localcito de acá de Casilda, que nos han llevado a una situación que yo supuse en algún momento el Señor va a ir ordenando. Estoy hablando de mucho tiempo. Que no hacemos reuniones acá, que se suspendieron las reuniones de los domingos, pero estamos escuchando mensajes de animarnos a trabajar, a esforzarnos, porque la vida de fe es una vida de esfuerzo. Si no le ponemos esfuerzo a la vida de fe, a nuestra necesidad espiritual, no vamos a crecer. Entonces, la forma que tiene el diablo de que no le llevemos el apunte al consejo, cuando un inconverso se enfrenta con el Evangelio y tiene que resolver, tiene que decidir, lo mejor que puede hacer es lo que hizo Félix. Ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. Lo mejor que podemos responderle al predicador, al maestro, al enseñador, al Espíritu Santo de Dios, que a través de los dones nos dicen lo que tenemos que hacer y lo que no tenemos que hacer, y nos exhortan a hacer lo que tenemos que hacer, a dejar de hacer lo que no tenemos que hacer, es decirle: ahora vete,
Y cuando tengo oportunidad yo te voy a escuchar. La dilación es el mejor remedio. Entonces no le llevamos el apunte. Y escuchamos que tenemos que ir a la reunión y al otro día no vamos. ¿Por qué? Y porque estamos dilatando. Y tenemos que leer la palabra, pero no la leemos. Y no la leemos y no nos informamos del conocimiento que nos hace ver a nosotros, que alimenta el espíritu para la eternidad. Porque la resurrección se va a alimentar por la fe, y la fe viene por el oír de la palabra de Dios. Menos leo, menos creo. Entonces, la dilación que hacemos de responderle al Señor, como Isaías, que le dijeron, hay que ir a predicar, y entonces, ¿quién irá? Preguntaban, y Isaías dice, venme aquí, envíame a mí. La dilación de dar respuestas al Señor es el mejor negocio del diablo. Cuando se presenta el Evangelio hay oposición, siempre va a haber oposición. Al Evangelio hay oposición. Y a la verdad del Evangelio y de la doctrina, aún dentro de las iglesias hoy hay oposición. Si nos ponemos firmes con la doctrina, hay oposición. ¿Por qué? Porque es la verdad. Entonces, lo mejor que hay que hacer es lo que la respuesta de Félix. Vete y conocía bien el camino. La mujer era judía, conocía bien la ley de Moisés. Y por 2 años le quiso sacar una coima a Pablo. Moraleja, si no se convirtió, no sé, se fue al infierno. ¿Por qué? Porque cuando tuvo que decidir y se espantó y dijo, esto es verdad, se espantó porque el Espíritu le habló, se espantó porque le hablaron de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, se asustó y se fue. Acá en este local yo tengo testimonio de mucha gente que se espantó, de mensajes que di yo, que dieron hermanos, tantos, y se fueron, y no respondieron, y se perdieron. No voy a mencionar, hay un caso aquí que tengo presente en la mente, muy evidente, mucha gente. Por este local pasaron cientos de personas, cientos de personas. Escucharon el mensaje de predicación mucho tiempo, no oímos, muchos años, poderosos mensajes, a los que respondieron algunos, a los que negaron otros. Mi consejo, hermanos, es que no dilatemos nuestra responsabilidad. Cada uno tiene una responsabilidad delante del Señor dentro de la iglesia, tenemos que cumplirla. ¿Por qué? Porque el tiempo va a pasar, porque nos vamos a ir. Si no es porque viene el Señor, será porque nos morimos. Si no es por una muerte distinta a la natural, será por viejos, pero por el Señor nos vamos a ir. A la eternidad vamos a pasar, porque está establecido a los hombres que mueran una vez y después el juicio. Y cuando Félix escuchó el juicio, se asustó. Y cuando nosotros escuchamos de que va a haber un juicio para los creyentes, no por nuestros pecados, sino por nuestras obras, que es el tribunal de Cristo, a veces nos asustamos, a veces ni le llevamos el apunte. No sé si creemos tanto, pero un día tenemos que comparecer ante el tribunal de Cristo. Y daremos razón de lo que hemos hecho por medio del cuerpo, sea bueno o sea malo. Lo que hemos hecho a través de lo que el Señor nos dio, salud, bienes, familia, conocimientos. Entonces, o dilatamos, o seguimos pateando la pelota para adelante, o nos ponemos en la mano del Señor y decimos, Señor, yo tengo que hacer algo. Y el Señor no necesita plata. El Señor no necesita nada de nosotros, nos necesita a nosotros, a cada uno de nosotros, si estamos dispuestos a trabajar para el Señor. ¿Se puede volver a llenar casita? Respóndanlo ustedes. ¿Creen que se puede volver a llenar casita? Los que tenemos que estar somos nosotros. Si no, no se llena más. Y va a quedar como testimonio de un saloncito vacío, con unos banquitos humildes, sin ningún tipo de imagen,
que dio testimonio de fe, de hermanos que muchos años sirvieron al Señor, predicaron, y que hay posibilidad de usar esto, de usar la chacra, de usar la comunión, hasta que el Señor nos llame. Puede ser, yo nunca dudé, y nunca dudé, y no sé si no dudaré en el futuro, de que el Espíritu Santo pueda hacer la obra. Pasaron muchos años en el pueblo de Israel, con reyes malos, después vinieron buenos, con Pascuas que no se hicieron, después se hicieron. El Señor respondiendo a todas las cosas, cada uno se tiene que presentar delante del Señor y decir: Señor, ¿qué no estoy haciendo? ¿Qué esfuerzos tengo que hacer? ¿Con qué disposición, qué presencia para hacer de esto un instrumento útil en tus manos? Bueno, ya que estamos, vamos a orar. Señor, te agradecemos por tu palabra, por reunirnos y por sostener nuestras vidas. El único que sostiene a tu iglesia y a nuestras vidas eres tú, con tu poder, por tu espíritu, por tu palabra, con el abogado que tenemos en el trono, sentado a tu diestra, intercediendo por nosotros. Bendito nuestro Salvador, que hizo esta obra tan magnífica, que murió, fue sepultado, resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, ascendió a la gloria, traspasó los cielos y vendrá por nosotros por segunda vez, sin relación con el pecado, para buscar a los que lo esperan. En esta esperanza nos gloriamos, nos gozamos, te bendecimos y te adoramos. En el nombre bendito del Señor Jesús. Amén. Yo no me quiero quedar con las ganas de expresar algo que tenía en mente cuando íbamos a empezar la reunión. Se habló de la fe, se habló de la fe, se habló de la duda, se habló escuchamos acerca de las macabras intenciones del diablo en la gente común, en los creyentes. Y yo pedí ese himno porque lo estaba tarareando hoy a la tarde. Y bueno, estaba tarareando y digo, este es el himno que pedí. Yo no es que, entre paréntesis, no es que tengo en contra de los cancioneros. Está muy bueno porque tienen mensajes muy lindos, aparte de tener música, tienen mensajes bíblicos. Pero realmente yo soy un celoso del dignario, de los cancioneros viejos. Entonces, por eso no busqué ningún corito, lo dejé a elección. Pero ese himno que estaba tarareando, lo busco en el dignario, porque no me acordaba el número, lo encuentro. Y en el dignario nuevo, que tenemos ahora, aparecen unas citas. Y las citas, dos citas que tiene ese himno, realmente, la verdad que me asombra el trabajo de que yo siga hablando también es increíble. Una de esas citas, Romano 8 y 1 Pedro 5. Me quedo con 1 Pedro 5 porque tiene mucho de lo que se habló y de lo que se viene hablando y de lo que debe hacer el creyente para poder resistir el día malo. Está en la palabra y dice, bueno, yo tengo acá un papelito porque lo cogí. Dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo del Señor, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios
porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistir firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. No me quería quedar con la lapicera fuera de este. Realmente me impactó mucho toda esta reunión porque todo lo que tuve. Luciano me pidió el domingo y yo después de 2 semanas me decidí a abrir una reunión. Tengo ese problema. Que no es un problema, realmente es algo que me lo tengo que. Una vez Luis me dijo, cuando venga un día a la reunión trae una barreta. Y le dije yo, ¿para qué? Dice, así te sacar los clavos que tenés en el banco. Pero sí, realmente el Señor hace el trabajo que tiene que hacer. Y como dije, me asombra realmente la obra del Espíritu, ¿no? En todas las reuniones, cómo habla y que cada uno tiene algo que decir y nadie se pone de acuerdo con nada. Bueno, eso era lo que quería dar. Muchas gracias. Tenía más para ti, Gracias. pero no. Tenía más. Ese himno, Digo, no le voy a quitar el trabajo a pregúntenle a las paredes de la clínica si lo escucharon a ese himno hace 3 meses atrás. Si habrían cantado, si habrían pensado en ese himno. El himno del tío Alejandro, mi tío Alejandro vivía tarareando ese himno. Siempre. Entonces yo le puse el himno del tío Alejandro. Y cuando estaba en la clínica internado, pasado por el Padre. Pienso yo que no tuve.